Ricardo Kingston había construido toda su vida sobre la disciplina, el control y la creencia inquebrantable de que las emociones no eran más que debilidades que destruían a los hombres de poder. Como CEO de una de las corporaciones más influyentes del país, se había acostumbrado a dar órdenes que se seguían sin dudar, a cerrar tratos en los que la vacilación podía costar miles de millones y a llevar una máscara de confianza helada que nunca se rompía. Con el cabello oscuro perfectamente peinado y unos ojos tan fríos y azules que sus subordinados a menudo evitaban su mirada, Ricardo era el tipo de hombre cuya presencia llenaba una habitación antes incluso de que hablara. Para el mundo exterior era intocable, la encarnación del éxito, el hombre que no podía ser influenciado por nadie ni por nada. Sin embargo, su imagen cuidadosamente construida se vio amenazada en el momento en que Clara Morrison, la mujer que inesperadamente se había colado por su armadura, confesó que esperaba un hijo suyo. No se le había acercado con acusaciones o exigencias, sino con una esperanza temblorosa, creyendo que tal vez el amor que le había dado sería correspondido en este momento de vulnerabilidad. El cabello oscuro de Clara enmarcaba su delicado rostro. Sus ojos azules buscaban en él una señal de calidez, de tranquilidad, del hombre que pensaba que existía bajo la fachada que mostraba al resto del mundo. Pero Ricardo, en lugar de sentir alegría o ternura, solo sintió cómo el hielo del pánico se extendía por él. Un hijo no encajaba en sus planes. Un hijo significaba exposición, distracción, vulnerabilidad. Él se paró frente a ella en el gran salón de su mansión, sus suelos de mármol reflejando la distancia que ya crecía entre ellos. Su voz, tranquila pero cortante, llenó el silencio con palabras que se grabarían en su memoria para siempre. «Tienes 24 horas para irte de esta casa», dijo, cada sílaba precisa y despiadada. No había lugar para la negociación, ni suavidad en su tono, ni rastro del afecto que una vez le había mostrado. No fue la ira lo que impulsó su crueldad, sino el miedo, un miedo que no podía admitir ni a sí mismo, y por eso lo enmascaró con la finalidad. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había sabido que Ricardo podía ser frío, había vislumbrado al hombre despiadado que se escondía bajo su encanto, pero nunca había imaginado que la dejaría de lado tan por completo en el momento en que más lo necesitaba. Las lágrimas ardían en las esquinas de sus ojos, pero se negó a que cayeran en su presencia. Quiso gritarle, exigirle por qué el hombre que amaba se había desvanecido, pero en lugar de eso se mantuvo erguida, agarrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la anclara a la realidad. Su silencio no era una rendición, era un desafío, aunque en ese momento estaba demasiado destrozada para reconocerlo como tal. La casa, con toda su opulencia, de repente se sintió como una jaula dorada que se cerraba sobre ella. Cada rincón, cada obra de arte y cada superficie pulida le recordaba lo que estaba perdiendo. No solo la comodidad, sino la ilusión de que alguna vez había sido amada de verdad. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta, el eco de sus pasos resonando por los pasillos vacíos, mientras Ricardo permanecía donde estaba, rígido e inflexible. Se fue solo con lo que podía llevar, su corazón destrozado, su futuro incierto y una pequeña vida creciendo dentro de ella que pronto se convertiría en su razón para resistir. Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, Ricardo exhaló por primera vez desde que la conversación había comenzado.
Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que ella había sido una distracción, que el sentimentalismo era una enfermedad que debilitaba a hombres como él. Se repitió estas mentiras hasta que sonaron como la verdad, convenciéndose a sí mismo de que en 24 horas nunca volvería a pensar en ella. Pero incluso mientras subía la gran escalera de regreso a su estudio vacío, había un destello de inquietud en lo profundo de él. Un susurro que ahogó rápidamente con arrogancia. Aún no lo sabía, pero la decisión que tomó esa noche lo perseguiría durante años, resonando más fuerte que cualquier victoria empresarial, eclipsando cada éxito, hasta el día en que se encontrara cara a cara con la hija que había negado. Clara dejó la mansión esa noche con nada más que una maleta y un dolor vacío en el pecho, que se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado. El eco de las palabras de Ricardo, frías, afiladas y definitivas, la siguió en la oscuridad como una maldición. No tenía un plan, ni red de seguridad, ni nadie esperando para atraparla. La ciudad que brillaba fuera de las ventanas de su mundo se veía muy diferente cuando ella entró sola, vulnerable y embarazada. Las primeras noches fueron las más difíciles. Alquiló un pequeño y húmedo apartamento en un barrio alejado del lujo que había conocido, y mientras yacía en un colchón que se hundía bajo su peso, se dio cuenta de que tendría que convocar una fuerza de la que nunca se había creído capaz. Los meses que siguieron fueron una prueba implacable. Trabajó en tantos turnos como su cuerpo le permitió, sirviendo mesas en una concurrida cafetería donde los clientes apenas la miraban. Cuando su vientre comenzó a notarse, aguantó las miradas y los juicios susurrados, pero mantuvo la cabeza en alto porque llevaba dentro de ella una razón para resistir. Le dolían las manos de fregar platos, sus pies se ampollaban por horas en el suelo y a veces se acostaba con hambre para poder ahorrar unos dólares más para lo que se avecinaba. Sin embargo, ninguna cantidad de agotamiento podía eclipsar los momentos tranquilos de la noche cuando colocaba sus manos sobre su estómago y le susurraba al niño que crecía dentro de ella, prometiéndole amor, protección y un hogar, incluso si tenía que construirlo desde la nada. Cuando Lila nació, Clara sintió que el triunfo y el desamor la invadían en igual medida. El cabello oscuro del bebé se rizaba contra su pequeña cabeza. Sus grandes ojos azules parpadeaban con curiosidad ante el mundo en el que acababa de entrar. Era hermosa, perfecta, y sin embargo, cada rasgo le recordaba a Clara a Ricardo, al hombre que los había dejado de lado. Por un momento frágil, mientras sostenía a la niña cerca y sentía la calidez de su pequeño cuerpo, el corazón de Clara se encogió por el recuerdo de lo que podría haber sido. Pero luego, Lila soltó un pequeño llanto, un sonido que era a la vez frágil y exigente, y la tristeza de Clara se endureció en determinación. Esta niña nunca se sentiría no deseada. Esta niña nunca dudaría del amor de su madre. Criar a Lila sola resultó ser incluso más difícil de lo que Clara había imaginado. Las noches se difuminaban en los días mientras intentaba equilibrar el cuidado de un bebé con mantener un techo sobre sus cabezas. A menudo regresaba del trabajo tan exhausta que pensaba que se iba a derrumbar. Pero en el momento en que Lila se movía en su cuna, Clara encontraba la fuerza para seguir adelante. Aprendió a coser pequeñas prendas a mano, cuando no podía permitirse comprar nuevas, a estirar las comidas para que duraran la semana, a convertir la soledad en historias que le susurraba a su hija sobre un futuro más brillante. El mundo exterior era despiadado, pero dentro de su pequeño apartamento,
Clara creó un refugio de calidez, donde las risas y las canciones de cuna reemplazaron el silencio del abandono. Hubo momentos de desesperación, momentos en que el peso de todo amenazaba con aplastarla. Las facturas se amontonaban, los turnos se acortaban, y había noches en las que lloraba en silencio en su almohada, después de que Lila se había quedado dormida. Pero cada vez se recordaba a sí misma a la niña que dependía de ella, que la miraba con ojos tan llenos de confianza que le hacía doler el pecho. Esa confianza se convirtió en el ancla de Clara, su prueba de que no estaba rota, su recordatorio de que estaba construyendo algo mucho más valioso que la riqueza o el estatus. Con el paso de los años, Lila se convirtió en una niña enérgica que llenaba cada rincón de su modesto hogar con alegría. Su risa era una melodía que borraba la fatiga del día, sus preguntas interminables y curiosas, sus abrazos feroces con afecto. Cada hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros dibujos con pequeños corazones torcidos, era una victoria que Clara celebraba en silencio, a menudo con lágrimas que no se molestaba en ocultar. Y aunque cada rasgo de su hija llevaba la sombra del rostro de Ricardo, Clara optó por no pensar en el hombre que los había echado. En su lugar, se centró en el vínculo que compartía con Lila, un vínculo forjado en el sacrificio, la resiliencia y el amor incondicional. Sin embargo, en lo profundo, Clara sabía que el pasado nunca se había ido del todo. Había momentos en los que Lila inclinaba la cabeza de cierta manera o sonreía con una picardía demasiado familiar que Clara sentía el fantasma de Ricardo flotando en los bordes de su vida. Se obligaba a alejar el pensamiento, a recordarse a sí misma que él ya no importaba, que el mundo que habían construido juntas, solo las dos, era más fuerte que las heridas que él había dejado atrás. Pero el destino tiene una forma cruel de traer de vuelta lo que más nos esforzamos por enterrar. Y aunque aún no lo sabía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar con el que pensaba que había escapado para siempre. 5 años pasaron en una extraña mezcla de agotamiento y triunfo silencioso para Clara. Lo que comenzó como noches de miedo y lucha se transformó lentamente en una vida construida alrededor del amor y la resiliencia. Lila se había convertido en una niña vivaz, con cabello oscuro, que se rizaba suavemente alrededor de sus mejillas y ojos tan vívidamente azules que podían atravesar cualquier oscuridad. Era un recordatorio constante de Ricardo, pero donde su mirada había sido fría y afilada, los ojos de Lila irradiaban calidez, curiosidad y una inocencia que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Su pequeño apartamento seguía siendo modesto, los muebles desgastados y las paredes necesitando pintura. Sin embargo, dentro de sus confines florecía la risa, y el vínculo entre madre e hija se convirtió en algo inquebrantable. Clara había encontrado un trabajo más estable en un hotel, comenzando como recepcionista y finalmente demostrándose lo suficientemente confiable como para manejar más responsabilidades. El trabajo no trajo riqueza, pero trajo estabilidad, y eso era suficiente. Cada día saludaba a los huéspedes con su sonrisa educada, ocultaba su cansancio detrás de una calma profesional, y regresaba a casa con una niña cuyo abrazo podía borrar la fatiga del día. A veces, cuando pasaba por los altos ventanales del vestíbulo y veía su reflejo, apenas se reconocía a sí misma. Ya no era la joven asustada que había sido expulsada de una mansión en desgracia. Se había convertido en alguien más dura, más firme,
una mujer que había llevado una carga sola y se había negado a romperse bajo su peso. La personalidad de Lila comenzó a brillar de maneras que sorprendieron a Clara. Era ingeniosa y juguetona, infinitamente curiosa sobre el mundo que la rodeaba. Bombardeaba a su madre con preguntas a la hora de acostarse. Preguntaba por qué el cielo era azul, por qué la gente usaba trajes, por qué algunas personas caminaban con caras tristes mientras otras sonreían. A veces presionaba sus pequeñas manos contra las mejillas de Clara y decía: «No te preocupes, mamá, yo te cuidaré cuando sea grande». Esas palabras derretían a Clara cada vez, aunque sabía que debería ser al revés. A pesar de la alegría, siempre había sombras que se cernían en los bordes del corazón de Clara. De vez en cuando Lila se reía de una manera que sonaba como Ricardo, o inclinaba la cabeza con esa misma agudeza en su mirada, el pecho de Clara se apretaba con el recuerdo de lo que les habían quitado. Se había entrenado a sí misma para alejar su imagen, para recordarse a sí misma que él había elegido echarlos, que él no era parte de su mundo. Pero algunas noches, cuando Lila dormía y el apartamento estaba en silencio, Clara se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellas, si alguna vez se arrepentía de la fría finalidad de sus palabras. Se odiaba a sí misma por hacer la pregunta, porque la respuesta no cambiaría nada. La vida no era fácil, pero era suya. Clara había aprendido a estirar sus ganancias, a reparar juguetes rotos, a convertir cenas sencillas en banquetes, cuando fingía que los platos que no coincidían eran parte de una gran fiesta. Y Lila nunca supo lo que faltaba. Ella no sentía la ausencia de un padre, porque Clara se aseguró de que su mundo estuviera lleno de amor. Los vecinos a menudo comentaban sobre el espíritu brillante de la niña y sus ojos misteriosos, preguntando si tenía familiares que se parecieran a ella. Clara sonreía educadamente, pero por dentro sentía el aguijón de una verdad que nunca compartiría. Luego llegó la noche en que la frágil línea entre el pasado y el presente comenzó a desdibujarse. Clara estaba terminando su turno en el hotel, registrando a un grupo de empresarios, cuando Lila corrió por el vestíbulo con un dibujo que había hecho, entregado por una amable vecina que a veces la ayudaba a cuidarla. Los ojos de Clara se suavizaron mientras se arrodillaba para recibir a su hija, pero el momento se congeló cuando notó la figura alta que entraba en el vestíbulo. Era inconfundible, incluso después de años separados. Ricardo Kingston entró por las puertas giratorias, su cabello oscuro, tan perfectamente peinado como ella lo recordaba. Sus afilados ojos azules, escudriñando la habitación, con la confianza de un hombre que todavía poseía cada espacio en el que entraba. Parecía no haber sido tocado por el tiempo, aunque su rostro tenía líneas que insinuaban inquietud y cansancio. Por un momento sin aliento, Clara pensó que estaba viendo un fantasma, conjurado por el agotamiento de demasiados días largos. Pero no era un fantasma, era real, y cuando su mirada se posó en ella, se detuvo, se fijó y se endureció. Sintió que su cuerpo se ponía rígido. Sus instintos gritaban que protegiera a Lila y huyera, pero estaba arraigada en su lugar por la conmoción de su presencia. Y luego, como si el mundo mismo conspirara para traicionarla, Lila miró al alto extraño con los mismos ojos azules que reflejaban los suyos. El rostro de Ricardo cambió en un instante. La máscara de control, el barniz de autoridad que llevaba como armadura, se rompió cuando el reconocimiento se estrelló contra él. Se vio a sí mismo en el rostro de la niña, en el color de sus ojos, en la forma de su mandíbula.
su imperio, su éxito, su mundo cuidadosamente construido. Todo significó nada en el lapso de un latido. El pecho de Clara se contrajo mientras agarraba la mano de Lila con más fuerza, pero sabía que era demasiado tarde. Ricardo Kingston había visto a la niña. Había visto la verdad que ella había mantenido oculta durante 5 años. Y en ese único momento, todo lo que ella había luchado por proteger estaba de repente en peligro de desmoronarse. Ricardo se quedó congelado en el vestíbulo. Su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajaba de una manera que lo aterraba más que cualquier toma de control hostil o escándalo inminente. Durante años se había convencido a sí mismo de que era intocable, que las decisiones que tomaba en busca de control y poder eran definitivas, irreversibles y justificadas. Sin embargo, aquí, en medio de un hotel lleno de extraños, una niña pequeña con grandes ojos azules lo había desnudado con nada más que su existencia. La miró como si el suelo debajo de él se hubiera abierto, el pulido piso de mármol convirtiéndose en arena, arrastrándolo a un pasado que había pasado media década tratando de enterrar. El corazón de Clara latía con fuerza mientras se agachaba, atrayendo a Lila suavemente a su lado, protegiéndola como si pudiera bloquear físicamente la verdad, para que no lo alcanzara. Mantuvo su rostro cuidadosamente compuesto, pero su pulso traicionaba su calma, latiendo como un tambor de pánico. Ella había imaginado este momento innumerables veces en sus pesadillas. Ricardo apareciendo sin previo aviso, descubriendo al niño que había rechazado antes de su nacimiento y exigiendo un lugar en una vida a la que no tenía derecho a pertenecer. Y ahora estaba sucediendo, y el gran peso de su mirada le dijo que la negación ya no era posible. Él sabía. Sin una palabra, sin una pregunta, él sabía. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse. Las voces de los huéspedes, el arrastrar de las maletas, el tintineo de los vasos del bar. Todo se mezclaba en un zumbido distante. Ricardo dio un solo paso adelante, su expresión cruda con incredulidad, sus labios separándose como si las palabras pudieran salir, pero nada salió de su garganta. Su mente se remontó a años de soledad, a través de las huecas victorias de los negocios y los premios, a través de las noches solitarias en su extensa casa, donde el silencio presionaba más que cualquier enemigo. Por primera vez entendió lo que ese silencio había estado tratando de decirle. No era el poder lo que le faltaba, era ella. Y era esta niña, su hija, cuya vida se había desarrollado sin él. «No», dijo Clara de repente, su voz firme a pesar de la tormenta interior. La única palabra lo detuvo a mitad de camino. Sus ojos, una vez suaves y suplicantes en los días en que lo había amado sin reservas, ahora eran de acero, y la visión de esa fuerza lo hirió casi tanto como la presencia de la niña. Había esperado ira, tal vez incluso odio, pero no este muro tranquilo e inflexible que le decía que era un intruso. Lila miró entre ellos con una curiosidad inocente, su pequeña mano agarrando la falda de Clara. «Mamá», preguntó con una voz clara y resonante que hizo que la respiración de Ricardo vacilara. «¿Por qué ese hombre nos mira como si nos conociera?» Su pregunta era inocente, pero cortó a Clara como una cuchilla. Había pasado 5 años preparándose para responder a cada pregunta difícil, pero no a esta. No ahora. No aquí. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque salió áspera e irregular, nada como el tono autoritario que el mundo asociaba con su nombre. «Clara», logró decir,
las sílabas pesadas de arrepentimiento. Sus ojos se volvieron hacia la niña, luego hacia la mujer que una vez había echado, y su garganta se apretó hasta que el resto de sus palabras se disolvió en silencio. Quiso decir su nombre de nuevo, suplicar una explicación, aunque ya sabía la verdad. Confesar que se veía a sí mismo en el rostro de la niña tan claramente que era insoportable. Clara se enderezó, su mano alisando el cabello de Lila, su postura irradiando una protección que era a la vez instintiva y deliberada. Su respuesta fue tranquila pero firme, cada palabra medida con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento en su mente durante años. Es mía, Ricardo, mía y solo mía. El peso de esas palabras lo aplastó. Llevaban no solo la realidad de su ausencia, sino también la finalidad de una sentencia que no dejaba lugar para la redención. Sintió como si todo el vestíbulo se hubiera cerrado sobre él, que cada extraño podía ver a través de su traje perfectamente a medida y reconocer el vacío debajo. Se había creído intocable. Sin embargo, aquí estaba, deshecho por la mirada inocente de una niña y el desafío de una mujer que una vez lo había amado. Clara apretó su agarre en la mano de Lila y se dirigió a la salida. Cada paso que daba lejos de él cortaba más profundo que el anterior. Sin embargo, él no podía moverse, no podía seguirla, como si cadenas invisibles lo ataran al lugar. El sonido de sus tacones contra el mármol resonó como un mazo golpeando. Cada clic un juicio, cada paso un recordatorio de los años que había perdido y que nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, Ricardo Kingston, millonario, titán de la industria, un hombre que comandaba imperios, se quedó impotente, no por un rival o un desastre financiero, sino por una elección que había hecho 5 años atrás, en arrogancia y miedo. Y mientras las puertas giratorias se cerraban detrás de Clara y Lila, dejándolo solo en el opulento vestíbulo, sintió la fuerza completa de esa elección aplastarlo de una manera que ninguna derrota lo había hecho jamás. Esa noche, Ricardo no durmió. Yacía en su vasta y vacía habitación, mirando al techo mientras la imagen del rostro de la niña se repetía una y otra vez en su mente. Aún podía ver sus ojos, tan increíblemente azules y familiares, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Durante 5 años se había convencido a sí mismo de que su decisión de ahuyentar a Clara había sido necesaria, que había preservado su imperio, eliminando lo que consideraba una responsabilidad. Había construido su vida sobre la creencia de que los sentimientos eran debilidades y que todo lo importante podía ser comprado, controlado o descartado si amenazaba sus planes. Pero de pie en el vestíbulo del hotel, mirando a los ojos de una niña que era innegablemente suya, esas creencias se habían hecho añicos. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus risas, sus lágrimas, todas las piezas de una vida que nunca podría reclamar. La comprensión lo golpeó con una fuerza que casi lo rompe. Había estado viviendo como la mitad de un hombre, fingiendo estar completo. Intentó enterrarse en el trabajo al día siguiente, pero los números de los contratos se desdibujaron ante sus ojos. Las voces de sus ejecutivos seguían sonando, y él se encontró mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía silenciar. Por primera vez en su carrera, su imperio parecía frágil, hueco, un monumento a la nada. Ninguna cantidad de dinero podía recuperar
5 años. Ningún trato podía borrar el hecho de que había elegido el orgullo sobre el amor, la arrogancia sobre la responsabilidad. Cuanto más pensaba en Clara llevando a su hija sola, más se le apretaba el pecho con una culpa que hacía que respirar fuera doloroso. Recordó los ojos de ella la noche que le dijo que se fuera, cómo habían suplicado amor y cómo él había respondido con crueldad. Adiós. Ahora esos mismos ojos ardían con fuerza y desafío, y se preguntaba si había destruido no solo su confianza, sino también cualquier posibilidad de redención. Los días pasaron en tormento. Comenzó a aparecer en el hotel más a menudo, inventando razones para las reuniones, tratando de vislumbrar a Clara y a la niña, que ahora sabía que era su hija. Cada vez que los veía, su determinación de arreglar las cosas crecía, aunque no tenía idea de cómo empezar. Finalmente, una noche, encontró el coraje para acercarse a Clara cuando ella salía del trabajo. Ella caminaba rápidamente, la mano de su hija fuertemente agarrada en la suya, pero Ricardo se interpuso en su camino. Su voz era inestable, despojada de su habitual autoridad. «Por favor, Clara», dijo. La desesperación en su tono era innegable. «Déjame hablar contigo. Déjame al menos verla. Sé que no lo merezco, pero no puedo fingir más». La expresión de Clara era indescifrable, sus hombros cuadrados, su barbilla levantada. No gritó ni arremetió como él había esperado a medias. En cambio, lo miró con una calma tranquila que lo golpeó más fuerte que la ira. «Me ofreciste dinero cuando te pedí amor», dijo. Su voz firme pero lo suficientemente baja como para que solo él pudiera escuchar. «Me diste la espalda cuando más te necesitaba. No dejaré que le hagas eso a ella. Se merece algo mejor que un padre que se fue antes de que ella naciera». Las palabras cortaron más profundo que cualquier acusación, porque eran ciertas. No tenía defensa, ninguna excusa que pudiera borrar el pasado. Lo intentó de nuevo, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera convencerla. «Me equivoqué», admitió, su garganta apretada. Tenía miedo, y pensé que me estaba protegiendo, pero todo lo que hice fue perder todo lo que importaba. No espero que me perdones, pero no me dejes fuera de su vida por completo. Por favor, Clara. Sus ojos se suavizaron solo por un momento antes de endurecerse de nuevo. ¿Crees que el arrepentimiento cambia lo que hiciste? El arrepentimiento no cría a un hijo. El arrepentimiento no paga las noches sin dormir, ni repara las promesas rotas. Llegaste demasiado tarde, Ricardo. Ella se dio la vuelta entonces, alejando a Lila suavemente, y él se quedó congelado, viéndolas desaparecer en la noche. Cuando regresó a su ático esa noche, el silencio era insoportable. Caminó por las interminables habitaciones llenas de muebles y arte caros. Sin embargo, todo parecía carecer de sentido. Por primera vez, se admitió a sí mismo que cambiaría cada pieza de ello por una oportunidad de arropar a su hija en la cama, por una oportunidad de oírla llamarlo padre. Pero también sabía que Clara tenía razón. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Si quería ser parte de la vida de Lila, si quería ganarse incluso una pizca de la confianza de Clara, tendría que demostrarlo no con palabras, sino con acciones. Y esta vez no podía haber arrogancia, ni atajos, ni vuelta atrás. Yaciendo despierto una vez más, miró el horizonte a través de su ventana, la ciudad brillante burlándose de él
con su indiferencia. Tenía todo, y sin embargo, nada. Y a medida que las horas pasaban, un pensamiento se cristalizó con dolorosa claridad. Ya no podía vivir como el hombre que había sido. Si realmente quería ser un padre, si quería reclamar el amor que había tirado, tendría que desmantelar la fortaleza de orgullo que había construido a su alrededor y enfrentar las consecuencias de sus elecciones, sin importar cuánto costara. Fue una semana más tarde, cuando el frágil muro entre Ricardo y la vida que había tirado comenzó a agrietarse. Había regresado al hotel casi todas las noches, con cuidado de mantener la distancia, pero incapaz de resistir la atracción que lo llevaba allí. A veces veía a Clara, siempre moviéndose rápidamente, su postura tensa, sus ojos negándose a detenerse en él. Otras veces veía a la niña, Lila, saltando junto a su madre con su cabello oscuro, brillando bajo las luces del vestíbulo, su pequeña mano agarrando un peluche. Cada vez que la veía, su corazón se apretaba con una fuerza que no podía controlar, y se preguntaba si ella sentía algo en él, si la sangre tenía su propia forma silenciosa de llamar. El momento llegó inesperadamente una tarde cuando Clara estaba hablando con un colega en el mostrador de recepción. Lila se había inquietado y se había alejado unos metros, tarareando una melodía para sí misma mientras jugaba con el dobladillo de su vestido. Ricardo había estado sentado en un rincón del vestíbulo, fingiendo revisar documentos, aunque no había leído ni una sola línea. Sus ojos se levantaron cuando la niña se detuvo frente a él. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo de esa manera directa y sin parpadear que hacen los niños, y luego sonrió levemente. «Tienes ojos como los míos», dijo simplemente, su voz llena de un asombro natural que lo atravesó directamente. El aliento de Ricardo se quedó atrapado en su garganta. Por un momento no pudo moverse, ni siquiera parpadear, mientras la verdad de sus palabras lo envolvía como una cadena. Lentamente, casi con miedo, dejó a un lado sus papeles y se bajó a su nivel. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales, a funcionarios del gobierno y a inversores hostiles, pero nunca se había sentido tan expuesto. «Sí», susurró, su voz áspera, «sí los tengo». Quiso extender la mano, pero mantuvo sus manos quietas, aterrorizado de romper el frágil hilo que se había formado entre ellos. La voz de Clara cortó el aire, aguda y urgente. «Lila». Ella cruzó el vestíbulo en segundos, su mano agarrando el hombro de su hija, tirando de ella con fuerza protectora. Sus ojos se fijaron en Ricardo, y la advertencia en ellos era inconfundible. Sin embargo, bajo el acero había un destello de algo más: miedo, no solo por su hija, sino por sí misma. Ella había trabajado durante años para mantener esta barrera intacta, y en un intercambio inocente, su hija la había desmantelado. A partir de ese día, nada fue lo mismo. Lila comenzó a hacer preguntas. Su curiosidad natural se negaba a ser sofocada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me mira como si me conociera? ¿Por qué sus ojos son como los míos? Clara intentó desviar, intentó enterrar la verdad bajo respuestas vagas, pero las preguntas se hicieron más audaces, y la persistencia de la niña la carcomía. Se dio cuenta de que prohibir el contacto por completo solo alimentaría la curiosidad de Lila, y así, a regañadientes, dolorosamente, permitió a Ricardo pequeños encuentros supervisados. La primera vez que se le permitió sentarse con ellas en el parque, Ricardo sintió como si le hubieran entregado un tesoro demasiado delicado para sus indignas manos. Se tropezó con las tareas más simples,
Leer en voz alta de un libro de cuentos infantiles hacía que su voz tartamudeara. Los niños en su compañía siempre habían sido socios de negocios o empleados, no niños de ojos muy abiertos que exigían voces graciosas y expresiones exageradas. Jugar a las escondidas en el césped lo dejó torpe, sus zapatos pulidos resbalando, su costoso saco de traje desechado en la derrota, mientras Lila se reía y lo superaba con facilidad. Y sin embargo, por cada paso en falso torpe, había una sonrisa, una risa, un momento de confianza que lo llenaba de una alegría tan profunda que le hacía doler el pecho. Clara observaba todo con ojos cautelosos. Esperaba que se frustrara, que se retirara a la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo. Pero para su sorpresa, él siguió apareciendo. Día tras día regresaba, no como el CEO pulido que inspiraba respeto en el mundo, sino como un hombre que se torpemente aprendía a trenzar cordones de zapatos, a remendar rodillas raspadas, a escuchar cuando un niño explicaba las intrincadas reglas de un juego inventado en el momento. Lentamente, sus hijos se acostumbraron a su presencia. Lila, la gemela más cautelosa, tardó más en abrirse, pero finalmente incluso ella se apoyó en el lado de Ricardo mientras veían dibujos animados, como si estuviera probando la fuerza del vínculo que se estaba formando. Para Ricardo, cada uno de estos pequeños momentos era una revelación. Se había perdido tanto, años que nunca podrían ser devueltos, pero el simple peso de la cabeza de un niño apoyada en su hombro valía más que cada contrato que había firmado. Por la noche todavía luchaba con la culpa, pero ahora también había esperanza, frágil, temblorosa, pero innegable. Empezó a creer que quizás la redención no estaba fuera de su alcance, que quizás el amor de su hija podría unir las piezas rotas de su pasado. Clara, sin embargo, se mantuvo cautelosa. No podía olvidar al hombre que él había sido, el dolor que había causado, la frialdad con la que una vez la había desestimado. Sin embargo, mientras estaba en la puerta de la sala de estar una noche, mirando a Ricardo luchar para equilibrar a ambos niños en su regazo, mientras leía un libro ilustrado al revés, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era el millonario intocable que una vez había elegido el orgullo sobre el amor. Era un hombre aprendiendo, fallando y volviendo a intentarlo. Y en contra de su voluntad, ella comenzó a ver la sinceridad en su esfuerzo. Le aterraba tener esperanza, pero una parte de ella se preguntaba si el cambio era realmente posible y si el hombre que una vez había amado estaba enterrado en algún lugar debajo de las capas de arrogancia y miedo. Para cuando los niños se quedaron dormidos esa noche, acurrucados juntos en el sofá con sus cabezas contra el pecho de Ricardo, Clara se dio cuenta de que los muros que había construido alrededor de su corazón no eran impenetrables después de todo. Se recordó a sí misma que no estaba lista para perdonar. No todavía. Pero mientras ponía una manta sobre sus hijos y veía a Ricardo mirarlos con lágrimas brotando silenciosamente de sus ojos, ya no podía negar la verdad. El hombre que una vez le había dado la espalda ahora estaba luchando por un lugar en sus vidas, y lentamente, de manera imposible, estaba empezando a ganárselo. Clara nunca había tenido la intención de darle a Ricardo la oportunidad de volver a entrar en su vida. Sin embargo, semanas de su persistencia y el creciente apego de los niños hicieron imposible ignorarlo por más tiempo. Se dijo a sí misma que solo estaba permitiendo esto por Lila, que se merecía conocer a su padre de alguna forma,
incluso si ella nunca volvía a confiar en él. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar la tranquila transformación en él, un cambio tan profundo que la inquietaba. Ya no se comportaba con el mismo orgullo rígido que una vez lo había definido. En cambio, había una humildad en sus movimientos, una incertidumbre en su voz y una voluntad de dejar de lado el control cuando se trataba de su hija. Una noche, después de que los niños se habían quedado dormidos, Clara se encontró sentada frente a Ricardo en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, pero él fue el primero en romper el silencio. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, sus ojos azules, generalmente confiados, sombreados con algo que rara vez había visto en él: miedo. Su voz era baja, despojada de todo su filo imponente. Admitió que la noche en que le había dicho que se fuera fue el momento en que había cometido el mayor error de su vida. Confesó que se había regido por el miedo, aterrorizado de la vulnerabilidad, del amor, del desorden que conlleva ser humano. Se había convencido a sí mismo de que el dinero podía resolverlo todo, que el poder era suficiente, y en el proceso había destruido lo único que podría haberle dado significado al imperio que había construido. Sus palabras salieron con dificultad al principio, pero a medida que hablaba, la presa de su silencio se rompió y años de arrepentimiento enterrado se derramaron. Clara escuchó sin interrumpir, aunque sus brazos estaban cruzados con fuerza frente a ella, como para protegerse del tirón de su confesión. Sus palabras agitaron las viejas heridas que había tratado de enterrar, heridas que nunca se habían curado del todo. Cuando él terminó, ella dejó que el silencio persistiera antes de que finalmente hablara, su voz firme y aguda. Le dijo que su ausencia no solo le había roto el corazón, sino que la había obligado a cargar con un peso sola que debería haber sido compartido. Describió las noches interminables en las que había sostenido a un bebé que lloraba en sus brazos, exhausta y aterrorizada, sin nadie en quien apoyarse. Le contó sobre las facturas que casi la aplastan, el hambre que había soportado para que Lila no la sintiera, la desesperación que la había atormentado cuando pensaba que no podía continuar. Sus palabras no eran acusaciones sino verdades, pronunciadas con una fuerza tranquila que lo sacudió más que cualquier grito. Ricardo no se defendió, no intentó excusar las elecciones que había hecho, solo inclinó la cabeza, dejando que el dolor de sus palabras lo invadiera como un castigo que sabía que merecía. Cuando finalmente levantó los ojos hacia los de ella, estaban crudos de emoción, y susurró que nunca podría deshacer lo que había hecho, nunca podría borrar las cicatrices que había dejado, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de ser el hombre que ella y su hija se merecían. Prometió que no se alejaría de nuevo, sin importar lo difícil que se volviera o lo mucho que ella dudara de él. Le rogó no por perdón, sino por la oportunidad de demostrar su valía, un día a la vez. Por un momento, Clara quiso despedirlo, aferrarse a su ira y a su miedo, porque la habían protegido durante tanto tiempo. Pero luego pensó en Lila, en la forma en que el rostro de su hija se iluminaba cada vez que Ricardo entraba en la habitación, en la alegría pura y sin reservas en su risa cuando él jugaba con ella. No podía ignorar que su hija ya le había abierto su corazón, y negar ese vínculo solo lastimaría a Lila al final. Así que lo miró a través de la mesa y le dijo claramente que no podía prometerle perdón, no ahora, quizás nunca. Le dijo que si quería permanecer en la vida de Lila,
tendría que ganárselo con cada acción, que un solo paso en falso, una sola señal del hombre que había sido, y ella cerraría la puerta para siempre. Ricardo asintió, su mandíbula tensa pero sus ojos firmes. Le dijo que lo entendía, que no esperaba menos, y que pasaría el resto de su vida demostrando su valía. Por primera vez desde la noche en que la había echado, ella no vio arrogancia en él, solo una sinceridad frágil que la asustaba porque era real. Esa noche, cuando se quedó despierta escuchando la respiración tranquila de su hija en la habitación de al lado, Clara se dio cuenta de que la batalla que había estado librando durante años ya no era solo por protegerse a sí misma. Se trataba de decidir si permitir la posibilidad de la redención, si dejar que la esperanza se filtrara de nuevo en las grietas que había sellado tan firmemente. No estaba lista para confiar en él, no todavía, pero mientras recordaba la mirada en sus ojos cuando Lila lo había llamado papá por primera vez a principios de esa semana, supo que algo había cambiado. El hombre que había creído perdido para siempre aún podría existir, enterrado bajo el arrepentimiento y el orgullo, luchando ahora por resurgir. Y la parte aterradora era que su corazón, a pesar de todo, todavía quería creer en él. La luz del sol de primavera se derramó suavemente a través de las cortinas del apartamento de Clara, llenando las habitaciones con una calidez que se sentía extrañamente nueva, como si la propia estación hubiera decidido bendecir los frágiles cambios que se desarrollaban en sus vidas. Semanas de interacción lenta y cautelosa se habían convertido en una rutina que ninguno de ellos había esperado, pero que los tres habían comenzado a atesorar. Ricardo ahora llegaba no como una figura de un mundo distante de poder y riqueza, sino como un hombre despojado de títulos, que se deslizaba en el papel de padre con una torpeza y una sinceridad que desarmaban tanto a Clara como a Lila. Se sentaba en el suelo con libros para colorear esparcidos a su alrededor, su costoso reloj olvidado, mientras intentaba mantenerse dentro de las líneas torcidas, riendo cuando Lila lo corregía. La llevaba al parque, la empujaba en los columpios hasta que sus chillidos de deleite llenaban el aire. Su mano la sostenía con una dulzura que parecía imposible para el hombre que una vez vivió por el control y la intimidación. Cada día, de innumerables maneras pequeñas, él demostraba que su deseo de cambiar era real. Clara observaba todo esto con un corazón que era a la vez cauteloso e inquieto. No había olvidado la noche en que le dio 24 horas para irse, ni los interminables años de criar a una hija sola. Esa herida siempre sería parte de ella, y no podría borrarla incluso si quisiera. Sin embargo, tampoco podía negar al hombre que veía ante ella ahora. No había arrogancia en sus ojos cuando miraba a Lila, solo asombro y miedo, el asombro de haber recibido una segunda oportunidad y el miedo de perderla de nuevo. Y a veces, cuando sus ojos se encontraban en la mesa del comedor o durante esos momentos tranquilos en los que Lila se quedaba dormida entre ellos, Clara sentía el peligroso tirón del viejo amor que había enterrado hace mucho tiempo, resurgiendo de maneras que no podía combatir por completo. La verdadera prueba llegó una noche cuando Lila se enfermó con una fiebre repentina. Las manos de Clara temblaban mientras intentaba enfriar la frente de su hija con un paño húmedo. El pánico le arañaba el pecho, mientras los recuerdos de noches solitarias con un bebé que lloraba regresaban con toda su fuerza. Pero esta vez no estaba sola. Ricardo se quedó a su lado, sosteniendo a Lila en sus brazos con una firmeza que los sorprendió a ambos.
susurrando palabras tranquilizadoras mientras Clara preparaba la medicina y caminaba con preocupación. Se negó a irse ni por un momento, y cuando Lila finalmente se durmió inquieta, su pequeña mano aún agarrando su camisa, Clara lo miró y vio la verdad de su transformación escrita en su agotamiento, en la ternura de su mirada, en la fuerza tranquila que ofrecía sin pedir nada a cambio. Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación, como si la fortaleza que había construido a su alrededor finalmente se estuviera desmoronando. Más tarde esa noche, cuando Lila descansaba pacíficamente, Clara y Ricardo se encontraron sentados juntos en la sala de estar. El silencio era pesado, pero no hostil. Él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, su voz ronca mientras hablaba. Le dijo que cada día con su hija se sentía como un regalo que no se había ganado, y que el miedo de perderlas lo perseguía más que cualquier riesgo de negocio. Admitió que la vida a la que una vez se aferró, el imperio, la riqueza, la reputación, no era nada comparado con la simple alegría de escuchar la risa de Lila o los raros momentos en que Clara le permitía vislumbrar su sonrisa. Dijo que renunciaría a todo, a cada pedazo de su fortuna, si eso significaba mantenerlas en su vida. Y por una vez, Clara le creyó. Ella no respondió de inmediato. Se sentó en silencio, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, sintiendo el peso de años de dolor presionando contra los frágiles comienzos de la confianza. Pero luego extendió la mano, lentamente, con incertidumbre, y colocó su mano sobre la de él. No fue un perdón, no todavía, pero fue un reconocimiento de que el hombre que veía ahora ya no era el hombre que una vez la había dejado de lado. Para Ricardo, ese único toque significó más que cualquier victoria que jamás hubiera logrado, porque traía consigo la promesa de la posibilidad. Los días siguientes se desarrollaron con un nuevo tipo de paz. Lila ya no preguntaba por qué su padre la miraba de manera extraña, porque ya no lo veía como un extraño. Se subió a su regazo sin dudar, tiró de su mano cuando quería jugar, y se durmió en su hombro, como si siempre hubiera sabido que pertenecía allí. Clara comenzó a notar cuán naturalmente encajaba él en los ritmos de su vida, como su presencia ya no se sentía como una intrusión, sino como algo que había faltado todo el tiempo. Ella no le dijo que lo había perdonado, porque el perdón no era un momento único, sino un proceso lento y frágil. Sin embargo, en su corazón, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba definida por la crueldad del pasado, sino por el coraje de lo que estaban construyendo ahora. En una noche tranquila, mientras Lila dormía pacíficamente en su habitación, Ricardo y Clara se pararon juntos junto a la ventana, mirando las luces brillantes de la ciudad. Él deslizó su brazo con cuidado alrededor de sus hombros, esperando que ella lo apartara, pero no lo hizo. Se apoyó en él, solo un poco, lo suficiente como para hacerle saber que ya no cargaba con el peso sola. Para Ricardo, fue la culminación de todo lo que había anhelado, no las grandes demostraciones de riqueza o triunfo, sino la simple y tranquila aceptación de la mujer que una vez había perdido y la hija que los había vuelto a unir. El hombre que una vez le dio 24 horas para irse de su casa, ahora sabía que pasaría el resto de su vida luchando por quedarse a su lado. Y mientras Clara estaba con él, en el resplandor de la ciudad, con su hija segura y amada, se permitió creer en algo en lo que no se había atrevido a hacerlo en años,
un futuro que no estaba roto sino completo, construido no sobre el poder o el orgullo, sino sobre el amor que finalmente habían encontrado el coraje para reclamar.